Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oremos. Señor bendito, venimos una vez más a tu presencia, como menesterosos pidiendo que nos atiendas, que nos suplas, como necesitados, como pobres, como vagabundos, como estériles que no puedan dar fruto por sí mismo. Señor, queremos en esta mañana, así como leíamos y cantábamos tu palabra, tus siervos te alaban, tus siervos necesitan, Señor, también del pan. Rogamos, Señor, que tú nos puedas atender y puedas, Señor, llenar lo que nos falta. Y que todo, Señor, sea vanidad a nuestros ojos. Solamente necesitamos, Señor, de lo que en este momento, lo espiritual. Todo, Señor, se pierden. Todo no tiene sentido. Pero tu palabra, Señor, tiene poder, tiene vida, tiene sentido, Señor, para cambiar vidas. Pues oramos esto, que tu Espíritu Santo pueda hacer y ayuda al predicador también para que pueda ser fiel a tu palabra. En Jesús te oramos esto. Amén. Tomemos asiento. Continuando en la serie expositiva de Romanos, capítulo 12. Hemos estado en este mes y probablemente vamos a estar unas 2 semanas más. Pero hermanos, quisiera entrar a esta sección. El texto que hemos leído es breve, es corto, 3 oraciones, pero nos dicen mucho. Gozosos en la esperanza. ¿Cuánto significa esto? Si verdaderamente me gozo, dice el siguiente texto, ahí, sufridos en la tribulación. ¿Cuánto la Biblia nos habla de eso, hermanos? Y constante en la oración. Quiero dar por título a este versículo: una perseverancia piadosa. Una perseverancia piadosa. Me he encontrado con muchos cristianos y tal vez ustedes también, creo, es mi suponer. Hay algunos cristianos que piensan que Dios les va a proteger de todas las pruebas. No sé si usted les has escuchado, pero ellos están pasando muchas pruebas, están siendo atribulados. Dicen, estoy leyendo la Biblia todos los días, estoy tratando de obedecer al Señor, pero no entiendo por qué me están pasando las cosas en este momento, por qué están sucediendo estas cosas. Así que el texto nos habla de esto, hermanos. O va a responder exactamente a estas interrogantes. Ellos piensan, ¿no?, que porque leen la Biblia o porque congregan, piensan que están libres de las tribulaciones, están libres de las pruebas, o que el mal o que el enemigo no les puede tocar, como que eso eximiera los peligros o las tribulaciones. Hay muchos cristianos que tienen ese concepto. Pero a eso yo digo, no sé qué versión de las Escrituras leen, porque no encontramos eso en las Escrituras. Claramente dice la Biblia que las personas piadosas a menudo van a sufrir pruebas intensas. Job era el hombre más justo en Ur de los Caldeos. Pero miren cómo sufrió Job. David era un hombre conforme al corazón de Dios y pasó 20 años de persecución de parte de Saúl antes de ser rey. Daniel era un profeta de Dios, un profeta fiel, un profeta piadoso. Y también estuvo perseguido, muchos sátrapas en el foso de los leones.
Muchos le persiguieron. Un anciano al final arrojado en el foso de los leones. Y hay muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres piadosos que sufrieron terriblemente. Entonces, ese concepto que tienen muchos cristianos de que los cristianos no van a sufrir, no está en la Biblia. Quiero leer por un momento lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 35 al versículo 38, hablando de los muchos nada más. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más a estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta es una breve descripción nada más de lo que pasaron. Así que yo no sé cuál sea la condición, o tal vez es la mentalidad o el concepto que tú tienes, que por ser cristiano nunca vas a sufrir, pero creo que los ejemplos que te he mostrado es suficiente. Ahora, cuando vienes al Nuevo Testamento, tienes a Juan el Bautista, el nacido de mujer, que no hubo, dice, ninguno como Juan el Bautista, quien termina al final en una cárcel, después es decapitado. ¿Pero por qué? Porque enfrentó a Herodes por su pecado. La lectura está en Mateo capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Tenemos esta descripción en el Nuevo Testamento, pero no solamente Juan el Bautista, sino el mismo autor de Romanos, el apóstol Pablo. Él fue, y también al final quien pasó por todo. Él creo que tiene derecho a decir que yo verdaderamente sufrí, padecí tribulación. Él fue un hombre audaz, fue un hombre celoso del mensaje de Dios, pero fue fiel al mensaje que tenía que entregar. Fue acusado falsamente. Para su lista nada más 2 de Corintios 11, versículo 23 al 28, fue encarcelado, recibió amenazas, recibió palizas, fue apedreado, sufrió naufragios y la lista sigue. También soportó o sufrió muchas decepciones y dificultades porque servía al Señor. Dice Hechos, capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que Romanos 12 nos está diciendo? Sufridos en la tribulación. Ahora, no solamente es Juan el Bautista, no solamente es el apóstol Pablo y los demás apóstoles, pero quiero tomar también las palabras del apóstol Pedro. En el capítulo 4, en su primera carta, versículos 12 al 13, donde él anima a los creyentes que están sufriendo, están siendo perseguidos por el mundo, o están en el mundo. Él los exhorta, dice el texto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo.
Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijáis con alegría. No os sorprendáis, dice Pedro. No os sorprendáis. Están siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Por lo contrario, dice, regocijaos. ¿Y qué dice Romanos 12:12? Gozosos. Regocijaos. Santiago, en la misma dirección, en el mismo pensamiento, nos dice, capítulo 1, versículo 2 al 4, tened por sumo gozo cuando os halléis en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que nada os falte. Al cristiano le falta sufrimiento, quiere decir Santiago. Por eso, gócense, regocijaos, dice el autor. Pero también no solamente son las palabras de Dios. Miremos al mismo Señor. Miremos a Jesús, como Él era el Hijo de Dios sin pecado, que hizo bien todas las cosas. Pero mira cómo sufrió. Si nuestro Señor sufrió tan horriblemente, ¿por qué los cristianos deberíamos estar exentos de padecimientos? Porque la Biblia nos dice constantemente, hermanos, que va a haber tribulaciones. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Todos comparten, hermanos, el mismo vocabulario, el mismo lenguaje. Va a haber tribulación por la causa de Cristo. Y Pablo se dirige a Roma, aquí, a los hermanos que están en Roma. ¿Y quién es el gobernante en Roma? Nerón. A Nerón tienen que sujetarse, a Nerón tienen que honrarle como rey. Vamos a ver en la noche, en Romanos 13, esa parte. Pero Nerón, Roma es quien domina el mundo. Es de Roma quien aquí Pablo está hablando. Dice Jesús, os entregarán a tribulación. Entonces, la Biblia, hermanos, nunca promete a los cristianos que no va a haber problema. Nunca la Biblia dice que aquellos que sigan a Cristo van a ser libres de persecuciones. Así que en ese contexto, ¿no? Como introduciéndome a lo que quiero traer en este día, hemos visto en Romanos ahí 12, versículos 9 al 11, que debemos amarnos unos a otros. Dice, el amor sea sin fingimiento. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Inmediatamente Pablo continúa que vamos a enfrentar tribulación. Pero el versículo 12 nos dice cómo soportarlo, hermanos. Yo creo, hermanos, no estamos aquí en Perú padeciendo lo que otros padecen en otro continente. Pero sé que hay varias formas o maneras en que los hijos de Dios son atribulados. Y Pablo nos dice cómo soportarlo. Gozándose en la esperanza, dice las Américas. Perseverando en el sufrimiento, pero dedicado en la oración. Y aquí la oración es el que sostiene, hermanos. La oración es la ayuda que se necesita en el sufrimiento. Como dije la semana pasada con respecto al versículo 11, necesito preguntarme ahora una vez más, si esto se describe a mí, si estas frases te describen a ti.
Yo la semana pasada pregunté en lo que se requiere diligencia, y dije, en lo que si son perezosos, si son fervientes, si están sirviendo al Señor, yo les dije que sea este ejercicio individual. Soy ferviente en espíritu, soy perezoso, estoy sirviendo al Señor, soy diligente. Ahora quiero que lo lleven al versículo 12. ¿Tienes esperanza en las tribulaciones? ¿Tienes esperanza en las pruebas? ¿Tu vida está llena de gozo, de alegría? ¿Perseveras alegremente en la tribulación o te enojas? ¿Te dedicas a la oración? En la medida, hermanos, en que usted y yo aquí nos veamos, si tengo esto o necesito, a medida que comprendemos vamos a crecer. Eso es lo que aquí Pablo nos va a hablar y nos dice. Y yo creo aquí quienes van a participar también, no solamente de los dones, de la gracia, no solamente de la iglesia, quienes van a participar de tal tribulación, de tal esperanza. Aquellos que han recibido la misericordia de Dios. Esto se conecta a Romanos 12:1, versículo 2. Entonces, si usted es un hijo de Dios, así como la misericordia te acompaña para salvación, así también la persecución es parte de tu vida, es parte de tu llamado, pero en esa persecución se te ofrece esperanza. Por eso dice, gozándoos en la esperanza. Romanos 12:1, 2, ama. Romanos 12:2, parte A, hermanos. Si usted está experimentando las misericordias de Dios, entonces también va a experimentar Romanos 12:12. Pero para poder esto comprender, debes haber comprendido Romanos 1-11. De las abundantes misericordias, de todo nuestro estado, cómo estábamos antes de experimentar esto. Debemos mirar atrás. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Éramos pecadores culpables. Eso es lo que Romanos 12 nos pone, judíos y gentiles. Si has recibido, si has experimentado, entonces esta sección también es para nosotros. Como dije la semana pasada, la motivación debe ser la misericordia de Dios. Y yo creo que en la tribulación necesitamos recordar la misericordia de Dios, de que hay una esperanza mayor que ese sufrimiento en ese momento. Porque Hebreo nos dice que los hombres que estaban padeciendo así cantaban himnos, hermanos. Estaban cantando al Señor. Tal vez el hombre exterior no sería terminado, pero el hombre interior estaría en gloria. Así que aquellos que hemos recibido las misericordias de Dios en Cristo, también vamos a esperar esto, hermanos. O eso es lo que viene seguro para los cristianos. Eso es lo que vimos hasta aquí. Y quiero un poco adelantarme. Tenía una introducción larga, pero voy a adelantar. Hay una futura, algo glorioso en el futuro que viene, hermanos. Sé que muchos parten cada día a la presencia del Señor por causa del Cristo. Pero Él les ha prometido la gloria. Y es parte del cumplimiento de Romanos 12:2. La expectativa aquí es la esperanza. Y la esperanza no es la esperanza del mundano. La esperanza cristiana, hermanos, es una esperanza que no defrauda, que no desilusiona. Creo que es Romanos 15:13 que dice, y el Dios de esperanza. La palabra es elpis original. No es la esperanza que tiene el hombre aquí en la tierra. No, desde que no sabe si va a suceder, sino que el Dios de esperanza dice, os llene de todo gozo. Entonces, pedir en la tribulación esperanza o glorificación es normal, hermanos.
Y la misericordia de Dios nos llaman ahora esto. Así como nos ha llamado en todo en esta sección que hemos ido domingo tras domingo, ahora la misericordia de Dios nos llama a la perseverancia gozosa. Por eso el título, una perseverancia piadosa. Las misericordias de Dios nos llaman a la perseverancia gozosa y a la dedicación de la oración en las pruebas. Dice Martin Lloyd-Jones respecto a esto, observando: la tribulación, la esperanza y la oración siempre van juntas en el Nuevo Testamento. Repito, la tribulación, la esperanza y la oración siempre van juntas en el Nuevo Testamento, y es una muy buena manera de ponernos a prueba para preguntarnos si siempre van juntas en nuestra experiencia. No solamente que en la Biblia están los tres, sino si estos tres están, dice Lloyd, en nuestra experiencia, en nuestra vida. Pablo ha hablado ya de la esperanza antes. Cantamos Romanos 5. ¿Verdad? El domingo pasado lo hemos entonado, pero Pablo ya habló. Si voy a usar un lenguaje contemporáneo, ¿no?, en cuanto a la informática, vamos a vincular Romanos 5 a Romanos 8 y Romanos 8 a Romanos 12. Romanos 5, versículos 3 al 5 nos decía: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo ya ha hablado de esto. Y él lo vincula ahora a la esperanza, a la perseverancia y a la oración. Romanos 8, versículos 24 al versículo 26. Porque en esperanza fuimos salvos. Ahí está la palabra. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué habemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está la oración. Esperanza, tribulación, oración. Entonces ya Pablo ha ido hablando, hermanos. Nosotros creo que en esta parte hemos estado, si ahora volvemos a Romanos 12, nuevamente Pablo nos recuerda. Como que el cristiano se olvida fácil. Y es necesario recordar. Y nos hace bien a nosotros para que podamos tener estos detalles aquí. Que aquellos que hemos experimentado, como dije, la misericordia de Dios no significa. No es la mala noticia, pero no significa que no vamos a padecer, hermanos, tribulaciones. Nadie está libre de eso. Más bien la Biblia nos muestra cómo Dios usa esas pruebas para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y es lo que dice también, ¿no?, Efesios 1, que nuestra elección, nuestra predestinación es para conformarnos a la imagen de Dios. Romanos 8, 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Y sabemos que las tribulaciones, Romanos 8, 29, conforme a su propósito. Efesios 1, 4. Entonces es parte de nuestro llamado. Así que Pedro dijo: no os extrañéis cuando estas cosas suceden, porque son parte, o se están cumpliendo lo que nuestro Señor dijo, que estas cosas iban a pasar. Así que, hermanos, si un día tienes el llamado de ir a las naciones, no extrañes estas cosas, no te sorprendas. Y si tienen hijos, si van a ir, o quieren ir, o desean ir, no se sorprendan que estas cosas pueden pasar. Es parte, hermanos, de nuestro llamado, pero es para conformarnos a la imagen de Jesucristo y para que el Señor se glorifique en nosotros, mientras dependemos con gozo de Él en estas pruebas. Entonces quiero que veamos el primer punto. Las misericordias de Dios nos llaman a regocijarnos en la esperanza. Este es mi primer punto. Repito, las misericordias de Dios nos llaman a regocijarnos en la esperanza. ¿Qué dice el texto?
gozándoos en la esperanza. Si tan solo pudiéramos eso escribir, ¿no?, en nuestras puertas, o en vez de colocar una foto de la familia ahí, gozándoos en la esperanza, y saldría pensando, si algo me pasa, recordar esto, lo que me dice la Biblia, por las misericordias de Dios. Ahora me dice que tengo que regocijar en la esperanza. No sé si esto te describe a ti cuando pasas una situación difícil. Siempre escucho, siempre leo. Las noticias nos dicen que la depresión, por ejemplo, es una enfermedad moderna, actual del siglo XX. Y los creyentes no están libres. ¿Qué dicen los especialistas? No importa, gozándose en la esperanza. Pero también fueron afectados, como Martín Lutero, Charles Spurgeon, el escritor de himnos William Cowper, han sufrido depresión severa. Probablemente algunos de ustedes estén deprimidos en este momento. Y el gozo y la esperanza es opuesto a la depresión. En la depresión no hay gozo. En la depresión como que no hay esperanza, todo es tinieblas, y cuando llega la luz, y todos debemos saber comprender qué enseña la Biblia acerca de esto, o cómo debemos experimentar la esperanza que la Biblia nos promete, especialmente cuando se llega a las pruebas. Ahora, antes de ver lo que la Biblia dice respecto a las causas, ¿no?, por lo cual una persona puede estar deprimida, son muy complejas. Yo creo, yo no soy especialista, no soy doctor, pero creo que, por ejemplo, cuando puede venir por medio de diversas enfermedades que uno puede padecer. Ejemplo, la depresión por un postparto que puede pasar a las mujeres, el dolor o la pérdida de un ser querido, o problemas, ¿no?, que tienen que ver con el cerebro. Muchos de los especialistas no entienden qué pasa, y solamente, no, si es que tú vas a un doctor, tú vas, solamente te van a decir, toma este medicamento. Muchos son nada más medicamentos antidepresivos. Al final son drogas, hermanos, que te dicen, ¿no?, nada más para que te calmes, y te va a relajar, y no hay explicación a lo que está pasando. Yo creo que a veces es necesario un examen médico para determinar la causa. Pero con respecto a los medicamentos antidepresivos, yo diría que tiene que ser médicamente, porque no significa que vas a tomar, no, porque te calma, porque puede ser que necesites arrepentimiento, puede ser que necesites, no, lo espiritual. Muchos están lidiando hoy día con eso, y creo que a veces es necesario la ciencia, pero también está la consejería. Para algo que dice el texto aquí, hermanos, es constantes en la oración. Yo hay temas que no entiendo, y lo entenderé en su momento. Hay enfermedades, hay depresiones, como tanto sucede a las mujeres como a los hombres en sus etapas diferentes. Hay temas que yo no comprendo bien, pero algo que la Biblia me dice, hermanos, es constante en la oración. Andad en espíritu. Así que si uno está experimentando, pero también tiene que evaluar el área espiritual, no solamente lo emocional. Recuerda, hermanos, Dios ha diseñado, Dios ha hecho perfecto. La Biblia dice que nos hizo a su imagen, pero sabemos que el efecto del pecado, ¿no?, causó. Y si estamos enfermos o obtenemos enfermedades, es por causa del pecado. Pero no significa que Dios creó algo imperfecto. La respuesta a esto no siempre es tomar una pastilla, ¿no?, que te calme, o una pastilla antidepresiva, sino arrepentirte. Ahora, la depresión no es para agradar a Dios. El Señor nos llama a buscarle.
A veces a tal punto que la depresión algunos llegan a suicidarse. Estoy citando nada más algo que pasa hoy día. Pero aquel que piensa suicidarse no está pensando agradar a Dios. Y siempre he dicho, yo no creo en el suicidio. Por lo contrario, ellos piensan nada más cómo salir de su dolor sin tener en cuenta de cómo complacer a Dios o servir a los demás. Y este es el punto que para mí. Entonces, cuando estés luchando con la depresión, busca agradar a Dios comenzando en el nivel del pensamiento, porque la lucha también es ahí. Recuerdan lo que pasa en Génesis. El primer hombre nacido de pecado desobedeció a Dios. Estoy hablando de Caín. Eso fue, cuando Caín pecó, se deprimió y se enojó. Normalmente eso van juntos, hermanos, esas emociones. Vamos a ir por un momento a Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Como dije, cuando Caín pecó, se deprimió y se enojó. Y el Señor le está diciendo ahí, ¿por qué se ha demudado tu semblante? Hermanos, creo que la ciencia nos puede decir o nos puede ayudar hasta cierta parte, pero el Señor conoce lo que ha hecho. La Biblia, a menudo, como nuestro texto, nos dice que los creyentes deben estar llenos de gozo y esperanza. Eso dice la Biblia. Ahora, Dios nunca va a dar la prescripción para el pecado, una pastilla. No fue para Caín, sino que Caín estaba en desobediencia. Ahora, ese gozo, esa esperanza en las pruebas, como dice en el texto, debe ser también para experimentarlo. Nos gusta hablar de otros temas, pero a veces como que la tribulación no es para todos. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que yo debo tener siempre gozo? Alegría verdadera. Un fruto del Espíritu Santo es gozo, ¿no? Lo sabemos. Ahora, los salmos, hermanos, están llamándonos a todos que nos gocemos. Eso dice los salmos, está llamándonos a que alabemos al Señor y que nos regocijemos en Él. Gálatas 5:22, el Señor promete gozo para los que andan en espíritu. Pablo, cuando estaba en la cárcel, en el libro de Filipenses nos escribe igual. Como Pablo, por causa de Cristo, está ahí, pero también los cristianos que están siendo atacados, perseguidos en el mundo. Pablo les dice en Filipenses, capítulo 3, versículo 1, finalmente, hermanos míos, regocíjese el Señor. Filipenses 4, versículo 4, ¿cómo termina? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Regocíjate, dice el apóstol. Ahora, para ayudar, hermanos, aquí a comprender, voy a mencionar 3 cosas del gozo bíblico, que no es, y luego cómo obtenerla. Porque todas veces muchos interpretan o pueden decir, no, siempre para sonriendo, pero si es un gozo verdadero o no lo es, yo, ¿cómo sé yo? Entonces, quiero aquí ayudarles a ver esto. Primero, escuchen, el gozo bíblico no es una cuestión de personalidad o temperamento. No porque una persona sea alegre significa que está experimentando el gozo bíblico. Algunos por naturaleza son alegres, son optimistas. Otros, diría, son lo contrario, son más pesimistas, más sombríos. Pero el gozo bíblico, hermanos, proviene de caminar en el Espíritu Santo, no en la carne.
no por un temperamento natural. Aquellos que son naturalmente, diría, más melancólicos, tendrán que pelear más para alcanzar ese gozo bíblico. Pero aquellos que son naturalmente alegres, escuchen, pero aquellos que son más naturalmente alegres, no piensen que tienen el gozo bíblico. A menos que sepan que su gozo viene de la dependencia del Señor y de sus promesas. Segundo, el gozo bíblico no es una cuestión de circunstancias. No, que cuando las cosas están bien, estoy feliz. Estoy diciendo, el gozo bíblico no es una cuestión de circunstancias. Pablo podría regocijarse en la prisión y en muchas pruebas porque su gozo estaba en el Señor, no en las circunstancias. Tú ves en los salmos a los salmistas en circunstancias difíciles, terribles, desesperados, pero están confiando, están alabando al Señor, literalmente están cantando de gozo. Tercero, el gozo bíblico no es una felicidad falsa y superficial que sonríe, ¿no?, por fuera cuando las cosas están bien, pero por dentro están destruidos. Pablo va a decir más adelante en Romanos 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Como dije, Dios ha hecho tan perfecto al hombre, pero hay otros que pueden ponerse una máscara de sonrisa, pero por dentro están destruidos. Como dije, el gozo bíblico no es una felicidad falsa y superficial, no, que sonríe por fuera, pero por dentro su corazón está dolido. Pablo dice, llorad con los que lloran. No dice, no dejen de llorar y sonrían. A veces pasa en los cementerios o en los funerales. Pablo también describió en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10, como triste, pero siempre gozoso. El versículo más corto del Nuevo Testamento en griego es 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Gozaos siempre. Gozaos siempre. Ahora, el versículo más corto del Nuevo Testamento en español es Juan 11:35. Jesús lloró. No hay contradicción. El gozo bíblico, hermanos, no debe ser afectada por las situaciones, por las tormentas de la vida. Pero ¿cómo conseguimos este gozo? Te he dicho primero, te enumeré. Ahora, ¿cómo conseguimos este gozo? ¿De dónde proviene? Nosotros los cristianos vivimos por promesas, vivimos por fe, hermanos. Y ahí ya te estoy adelantando algo. Si hay gozo en una promesa, es que hay esperanza. Pero eso se desarrolla en nuestra mentalidad, así como la mentalidad de siervo. Pero también la esperanza o el gozo bíblico se desarrolla en la mente. Pensar o recordar las promesas que tiene el Señor para mí en el presente o en el futuro es algo para poder, hermanos, sostenernos. Por eso va a decir dedicados a la oración. Voy a llegar en su momento, no sé si llegue, pero la Biblia nos dice que debemos poner nuestras cosas, hermanos, nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Voy a leer, usted si puede seguirme, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, si has recibido la misericordia de Dios, si Romanos 12, 1, 2 es parte de tu vida, si has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. En las cosas de arriba, hermanos, no en las tierras. La palabra de Dios es consejero. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Aquí está tu destino.
Si solamente estos 4 versículos lo memorizamos, hermanos, yo sé que vamos a encontrar esperanza. Tal vez en este mundo seas, ¿no?, la burla como Job para muchos. Pero aquí, ¿qué tenemos? Promesas, hermanos, de vida eterna. Promesas de estar en la presencia del Señor. Tu vida está escondida en Cristo. ¿Cómo conseguimos esto? Estoy diciendo, cuando ponemos nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Pablo no puede contradecirse. Jesús no puede estar mintiendo, hermanos. Si eso pasara, podemos rechazar la fe cristiana. Sería un defraude. Ellos dijeron la verdad. Dijeron la verdad. Y Jesús prometió regresar. Jesús prometió completar nuestra redención. Yo voy a un lugar a preparar para vosotros. Pero mientras te voy conformando, dice Dios, a la imagen de mi Hijo. ¿Y cómo? En las pruebas. Y la prueba produce paciencia. ¿Verdad? Eso dice la Biblia. Entonces debemos enfocarnos en esta verdad. Por ahí algunos pueden estar desanimados, pero es la verdad. No hay otro. A veces los sentimientos nos pueden guiar a pensar de otra manera, o las emociones, pero tu mente debe estar en la esperanza de gloria. Eso es lo que hemos podido ver. Y si algo pasa, hermanos, te vas con el Señor. La esperanza es esa. Segundo, las misericordias de Dios nos llaman a perseverar en el sufrimiento. Dice el texto ahí, sufridos en la tribulación. Las misericordias de Dios nos llaman a perseverar en el sufrimiento. Y hemos visto cómo perseverar en la tribulación. Es decir, ¿no? Hay gozándote o regocijándote en la esperanza de la vida eterna. Por lo tanto, perseverar no es una cuestión, ¿no?, como decir, de soportarlo duramente. No, hemos visto que hay esperanza. Ahora el texto dice, perseverando en el sufrimiento. Sufridos en la tribulación, dice la Reina Valera. La palabra aquí para tribulación es presión. Y esta palabra está en el latín, es tribulón. Este era un instrumento para aplastar el maíz. Nosotros conocemos el maíz. No triturar, pero sí para aplastar, y se obtenía así harina. Y la tribulación tiene que ver con eso, hermanos. De cómo ejerce presión en tu mente, de cómo ejerce presión a tu corazón. Esto te puede deprimir tu espíritu. Pero el texto nos dice allí, sufridos en la tribulación. Hay que perseverar. Hay que perseverar en una situación. ¿No? Hay que perseverar. Hay gente que bueno, el que es del mundo a veces pierde ya toda esperanza. No encuentra. Pero los cristianos no podemos pensar así. Debemos perseverar. Debemos soportar una... Ahora, cuando estamos en un momento de prueba, oramos, buscamos más al Señor para que nos pueda ayudar, nos pueda aliviar. Por ejemplo, Pablo oró por los creyentes para que el Señor les fortalezca con su poder, para que puedan soportar las pruebas. Vamos a leer lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice el texto, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjese, fortalecidos con todo poder. Pablo oraba así,
para que el Señor los fortalezca, porque el poder es del Señor. Perseverante entonces, hermanos, en una situación. Experimentar el poder de Dios significa que Dios sobrenaturalmente, soberanamente puede librarte de esa situación. Y vas a ser agradecido mientras perseveras en ellas. Finalmente, tercero, las misericordias de Dios nos llaman a dedicarnos a la oración. El texto nos dice igual, constantes a la oración. Las Américas dice dedicados a la oración, que es lo mismo. Las misericordias de Dios nos llaman dedicados a la oración. Aunque tenía la intención de cubrir este punto más ampliamente en este mensaje, creo que por el tiempo solo puedo tocar aquí. La próxima vez dedicar todo el mensaje cómo podemos hacer para dedicarnos a la oración constantemente. Pero ahora voy a señalar nada más cómo nuestras pruebas a menudo nos pueden llevar a la oración. Probablemente, como dije, no sé si has tenido la experiencia, pero yo creo que mientras más el creyente es atribulado, va a buscar más al Señor. Y en esta situación, como habla de tribulación, necesitamos la tribulación como el salvavidas. Si no, lo perdemos, lo vamos a perder. Y aquí es constante, tiene que ver con fervor. Y no significa que nada más hay que orar cuando estoy mal, hermanos. Constantes. Yo creo que tiene el tiempo presente, siempre. Así como el Señor dice, estad firmes, es lo mismo, constantes en la oración. Y cuando sea más intenso, yo creo que vas a orar más durante el día, durante la noche, por ayuda. El Señor te fortalecerá. El Señor te va a escuchar. Así que ser constante o devoto en la oración es una forma también para que puedas experimentar el gozo y perseverar en la tribulación, porque es el Dios que derramó misericordias. También sigue dando misericordia. Vamos a leer lo que dice el Salmo 62, versículo 8. Estoy terminando con eso. El Señor no nos va a abandonar en las pruebas. El salmista exhorta en el Salmo 62, versículo 8. Confíen en Él en todo momento. Oh pueblo, derrama tu corazón delante de Él. Dios es tu refugio para nosotros. Si eso no es suficiente, ¿qué más puedo decir? Tomo las palabras aquí del salmista para animarte, para exhortarte, para aconsejarte. Confíen en Él en todo momento. Oh pueblo, derrama tu corazón delante de Él. Dios es un refugio para nosotros. Entonces, dedíquense a Dios en oración. Conclusión, ¿cómo podemos poner en práctica el versículo 12? Primero, como dije al comienzo, la semana pasada nos hicimos preguntas si este texto tiene que ver conmigo. Ahora digo igual, evalúese a la luz de estas tres frases. Si estás en depresión, ¿cuál es tu reacción? ¿Te estás regocijando en la esperanza? ¿O estás abandonando? ¿Te estás desesperando solo en las pruebas? Entonces te digo, no estás perseverando en la tribulación. Hay que perseverar en la tribulación. Probablemente estés buscando solución en todo, medicamentos, doctores, amigos, para salir de las pruebas. Te digo, no estás dedicándote a la oración. No puedes comenzar a madurar y a crecer si no estás considerando lo que la Biblia dice. Segundo, comience cada día enfocándote en la esperanza que te ofrece el Evangelio. El Evangelio que hemos recibido no desilusiona a nadie, hermanos. Eso es seguro. Cada mañana
Cada mañana recuérdate quién eres, el Señor que te ha prometido. ¿Qué te ha prometido? Y creo que eso puede en tu mente darte esperanza de gloria. No importa, hermanos, a qué hora sea. Debemos ir al Señor, no solamente también cuando esté en mala situación. Aquí se puede añadir, hermanos, las promesas. Memorice promesas. Si puede, use tarjetas y léalas durante el día. Te voy a decir uno nada más aquí. Jeremías 32, versículo 17. Jeremías 32, 17. Ah, Señor Dios, mira, tú has hecho los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti, ni la depresión. Ya hay cientos de promesas, más de 3,000 promesas. Hay una Biblia de promesas, si usted quiere comprarse, puede hacerlo. Pero medite en ellos cuando estés deprimido. Y finalmente, no intentes hacerlo solo. Eres parte del cuerpo de Cristo, lo que Romanos 12, 4 y 5 nos ha dicho. Un cuerpo tenemos, pero un cuerpo está conformado por muchos miembros. No estás solo en esto. El Señor tiene, hermanos, la intención de que tus cargas también otros lo lleven. Por eso tenemos la reunión de las oraciones, y particularmente usted puede visitar a alguien que cree que tiene confianza y compartir sus cargas, sea, si es que es esposo, la esposa le puede entender, y si es la esposa, el esposo, es para que pueda llevar su carga. Las hermanas, la iglesia, las muchas misericordias entonces nos llaman, hermanos, a regocijarnos en la esperanza, perseverar en la tribulación, dedicarnos a la oración. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te agradecemos, Señor, en esta mañana. Señor, no somos como los nombres o los que no tienen nombre escrito en el libro de Hebreos. Señor, vivimos en un país donde todavía tenemos libertad para abrir una iglesia y aún, Señor, no ser perseguido. Pero sé que, Señor, cada uno de nosotros no está libre de otras tribulaciones que no sean físicamente. Y te rogamos, Señor, como hoy día nos has hablado, que seamos asiduos, que tomemos la oración, que tomemos tus promesas, que nos aumentes la fe. Y cuando llegue la situación que el enemigo puede provocar, sí puede provocar, así como lo hizo con Job. Padre, nos recuerdes cuál es la esperanza de gloria que tenemos los tuyos. Tu esperanza, Señor, no desilusiona, no defrauda. Confiamos, Señor, que tú vas a vindicar tu nombre, tu gloria, Señor mío nuestro, con nosotros o sin nosotros. Pero nosotros necesitamos de tu poder, que tú nos sustentes, así como sustentas tu creación en ese momento. Pues, Señor, ayúdanos siempre. Esto te pedimos, porque nada es imposible para ti, como dice tu palabra. En Jesús oramos esto. Amén.